Señor Padre Celestial, porque podemos una vez más estar en tu presencia, Señor. Gracias por estos diezmos y ofrendas que ponemos en tus manos, porque de ti recibimos y a ti te lo entregamos, Señor, según tu palabra. El que recibe lo que damos, Señor, es por gracia, y con gracia, Señor, te entregamos lo mejor que tenemos en nuestro corazón. Gracias, Padre, por esta tarde, por esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Dice en 1 Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Aló? Ahora sí. Gracias, Mariela. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como hemos venido hablando de Primera de Pedro, y el título que le he dado a la serie, todo lo que vamos a estar hablando de Primera de Pedro, es nuestra salvación mucho más grande que nuestro sufrimiento. Nuestra salvación es mucho más grande que nuestro sufrimiento. Y la prédica de hoy, para el título de hoy, es el anuncio de nuestra salvación. Entonces, hemos visto que Pedro, en la carta, él está consolando a sus lectores. Pedro está enviando aquí una carta a sus lectores que sabemos que estaban en persecución. Las cosas se les estaban poniendo difíciles y Pedro les está explicando y les ha dicho en los primeros versículos que son expatriados, que ellos no pertenecen a este mundo, como personas que han nacido, como personas que han aceptado a Cristo en sus vidas. Cristo les está dando una nueva esperanza, les está dando una nueva vida, y les ha dicho él, no pertenecen, vivimos en este mundo, viven en este mundo, pero tarde o temprano, cuando fallezcan, ya saben que estarán en la presencia del Señor. Entonces Pedro les está animando. Y Pedro les habla de las maravillas de la salvación. El gozo que trae esa salvación. Entonces Pedro les está animando a que perseveren, a que sigan adelante. Lo que les está diciendo prácticamente, no importa en qué situación están, no importa en qué problemas estén, no importa esa persecución, hay una salvación grande que ha llegado a sus corazones, deben de estar gozosos por esa salvación. El gozo de la salvación es el que debe sostenerlos en medio de las dificultades. Y la vista de ellos tenía que estar puesta en lo eterno, en esa salvación eterna que ellos habían recibido. Y vemos que ahora en estos versículos del 10 al 12, Pedro está introduciendo aquí a los profetas, quienes ya habían anticipado acerca de esta salvación. Y él también introduce a los ángeles.
Y dice cómo los ángeles también anhelan conocer de esta salvación. Entonces, él aquí introduce a los profetas, introduce a los ángeles, y no solo los ángeles, también introduce a los apóstoles. O sea que es una salvación grande, es una salvación hermosa. Es lo que hemos venido hablando durante las últimas 4 prédicas acerca de nuestra salvación, acerca de los sufrimientos. Y hemos venido hablando acerca claramente de todo esto que está sucediendo. Sabemos lo del virus, no solamente el virus, sino que detrás de lo que el virus está trayendo problemas familiares, está trayendo problemas económicos. Y vayas a saber qué más problemas va a traer el virus. Entonces, aquí Pedro, les está hablando a ellos que ellos están en una persecución. Cuando hablamos persecución nos podemos imaginar, bueno, sí, solamente los están persiguiendo y a matarlos. Pero es que también una persecución puede ser de que les estaban impidiendo que pudiesen comprar. Les estaban impidiendo que pudiesen relacionarse con otras personas. Una persecución puede ser de muchas formas. Como estaba hablando hoy, hace una semana con Marta, que precisamente en los últimos tiempos, cuando venga ya todo lo que es el apocalipsis y todo esto, se dice que no se podrá comprar, no se podrá vender a menos que estés adorando a la bestia, a menos que estés adorando al que esté al mando en ese momento. Y en ese tiempo también habrá una persecución. De igual manera, si tú no quieres adorarlo, si tú no quieres adorar, si tú no quieres hacer parte del sistema corrupto que hay, la gente te comienza a echar a un lado. Entonces hay una persecución, vamos a decir, un poco suave, pero a la vez también dura, porque no te van a dejar ni comprar ni vender. Y en este caso estas personas estaban siendo perseguidas. Y no solo una persecución de que los iban a matar, una persecución también social. Y estaban desanimados. Y sabemos que Pedro era una persona curtida a lo que eran persecuciones en problemas, había sido golpeado, azoteado, había sido perseguido, y él les está animando. Y es el mismo gozo, como lo he dicho siempre, si tú le has entregado tu vida a Jesucristo y tú has entendido que Él es el único que te ha regalado esa salvación, que ha perdonado tus pecados, y tienes tú ese gozo de la salvación. Miren, este tiempo, como dice Pedro, este tiempo es pasajero. Que si vivimos 90 años, son 90 años pasajeros en comparación a la eternidad que estaremos con el Señor. Y Pedro escribe esta carta para animar a esas personas. Pero esta carta también nos anima hoy día a nosotros, en medio de todas las dificultades por las que estemos nosotros pasando. Vamos a orar y que sea el Señor quien nos vaya guiando hoy. Señor y Padre, gracias por tu amor y misericordia. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra que sabemos que es tuya, Padre, y que tú nos enseñes y nos animes a comprenderla, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, en Primera de Pedro vamos a leer versículo 10 y 11. Y nos dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Y dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El primer punto es la profecía de la salvación. Esta salvación ya venía siendo profetizada. Entonces los profetas profetizaron de una gracia que venía. Isaías, 700 años antes de Cristo, ya venía hablando. Recuerden que yo muchas veces hago referencias a Isaías 53. Es un capítulo hermosísimo. Tú lees 52, 53, pero el 53 habla del siervo sufriente, el siervo que venía,
Y ya Isaías, el profeta, lo estaba profetizando que venía alguien que iba a sufrir, que iba a dar su vida, que iba a morir, que iba a resucitar, que iba a estar lleno de gloria. Y también hay otros profetas que venían profetizando. Cuando tú comienzas a leer los profetas, hay profecías mesiánicas. Y claro, ellos están anunciando que alguien viene a dar salvación. Alguien va a restaurar todo esto que está pasando. Pero esta salvación estuvo siendo indagada por los profetas en el pasado. Ellos escudriñaban. Ellos querían saber quién es el que venía. ¿Qué es lo que va a llegar a esta gente en un futuro próximo? Entonces ellos no estaban entendiendo claramente esa gracia. Sí, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo les daba revelación, pero ellos profetizaban y hablaban que un Mesías iba a venir. Pero claro, ellos no tenían mucha más información. El Espíritu de Dios llegaba sobre ellos, les decía, profetizaban. Y lo que ellos profetizaban es lo que nosotros podemos leer ahora. Pero en ese momento ellos no tenían mucha información más de la que Dios les estaba dando. Y se quedaban perplejos como que, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces ellos ya vivían bajo una gracia divina y se preguntaban seguro, pero ¿cuál es esta mejor gracia que es la que va a venir? Si ya sabemos que vivimos bajo una gracia divina, porque Dios, ellos saben cómo Dios en medio de cómo el pueblo de Israel estuvo siempre ofendiendo a Dios, siempre ofendiéndolo, siempre testarudo ese pueblo, Dios siempre tuvo gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre ese pueblo. Pero a pesar de eso y a pesar de todo, Dios seguía hablando de una gracia mejor y más grande que venía. Claro, eso dejaría a todos ellos, los profetas, un poco como que ¿qué está pasando aquí? Y en el caso de Daniel, estamos hablando 600 años antes de Cristo. Vamos a ver Daniel capítulo 12, versículo del 8 al 9, y creo que lo tenemos, si lo tenemos en pantalla. Y aquí Dios le da una profecía a Daniel de cosas que van a pasar en el futuro y todavía no han pasado. Y dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces Dios le ha dado una profecía a Daniel. Él ha profetizado todo lo que va a venir en un futuro, lo que va a suceder, lo que va a pasar. Y le pregunta a Dios: pero Señor, es que no entiendo. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Y Dios lo único que le dijo fue: calma, Daniel. Tranquilo, que esto no está para que tú lo entiendas. Esto está guardado, está sellado, y otras personas lo entenderán. El mensaje de la salvación venidera vino a los lectores de la carta gracias a los profetas del Antiguo Testamento que indagaron diligentemente. Entonces estamos viendo aquí unos profetas constantemente preguntándose qué es lo que viene, qué es lo que hay. Miren, gracias a Dios, gracias a los profetas, gracias a los apóstoles, gracias a los escritores, hoy día tenemos la Biblia. Que hoy día podemos leer lo que los profetas estaban diciendo en ese entonces y venimos al Nuevo Testamento. Ya entiendo qué es lo que el profeta estaba diciendo. Pero el profeta en ese momento no entendía ni siquiera. Él sabía que estaba dando una profecía. Él sabía que Dios le estaba diciendo que algo grande venía. Eso es como si Dios se te apareciera ahora mismo y te diga una cantidad de cosas que van a suceder dentro de un futuro. Y claro, te pones tú a pensar, pero si apenas estamos en este mundo y es que no entiendo cómo puede suceder eso, cómo puede pasar eso, cómo... Ahora, algo que se me viene a la mente, en el caso de todo ojo le verá cuando Cristo venga. Si eso cuando lo escribieron los apóstoles en ese entonces, todo ojo le verá, pero ¿y cómo le vamos a ver todo? En mi opinión, opinión personal,
yo diría con toda la tecnología que tenemos hoy día, que todo se está conectando tanto, cuando Él venga, todo ojo le va a ver. Estarán todas las conexiones, salvo que Dios haga algo mucho más grande y todo el mundo pueda verlo sin necesidad de estar conectado a un televisor o a un internet. Pero hoy día podemos mirar algo y decir, bueno, podría ser esto, podría ser lo otro, pero imagínate un apóstol en ese momento, no entiende nada. Y así estaban los profetas, sin entender absolutamente nada. En el segundo punto, ahora vemos el autor de esta revelación. Y vemos claramente en el versículo 11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempos indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces vemos que esta profecía fue inspirada por Cristo mismo. Ahí lo dice claramente, el Espíritu de Cristo. Y antes de su encarnación, Cristo venía obrando en la vida de muchos profetas. Cristo aún no había llegado y Él seguía obrando en la vida de muchos profetas. Cristo ha existido desde la eternidad. Hemos dicho claramente, tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios es uno solo, que ha trabajado a través de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tienen la misma esencia. Y los profetas fueron usados como instrumentos para revelar lo que el Espíritu de Cristo decía de sí mismo. El mismo Cristo, a través de su Espíritu, recuerden que Él dijo, vendrá otro, igual a mí les enseñará el Espíritu Santo. Y Dios envió de su Espíritu. Y tenemos el Espíritu de Cristo, que Cristo es Dios. Y Él mismo estaba revelando, Él mismo estaba diciéndole a los profetas, Él estaba anunciando que Él vendría. Anunciaba que vendré, sufriré, moriré, resucitaré y seré glorificado. Y a través de los profetas Cristo venía anunciando, venía dando información. O sea que Dios no ha dejado desamparada a la humanidad. Cristo nunca ha dejado desamparada a la humanidad y el Espíritu Santo sigue obrando en la humanidad. Y de antemano Él venía anunciando, vengo. Y hoy día nosotros sabemos que Él va a regresar por segunda vez. Porque Él lo dijo claramente, regresaré. Y en ese momento Él decía, vendré. Y vino. Y se fue, murió, nació, murió, resucitó, se fue. Y antes de irse dijo, vendré. Y lo estamos esperando. Y en cualquier momento vendrá. El Espíritu de Cristo reveló que el Mesías vendría, sufriría y sería glorificado, como lo dije antes. Pero Pedro aquí estaba animando a los lectores, así como Cristo sufrió y fue glorificado, lo que les está diciendo, también nosotros sufriremos, pero también seremos glorificados con Él. Y recuerden que lo habíamos leído en los versículos anteriores, en lo cual vosotros, el versículo 6 que dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, el pastor Rafael nos habló el domingo pasado, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así como Cristo sufrió, nosotros como cristianos también pasaremos por sufrimientos. Sufrimientos que podríamos tener en nuestra familia, que pueden decir que estamos locos, porque un día conocimos el Evangelio, un día conocimos del Señor, un día conocimos a Cristo, cambió nuestras vidas, y hablando personalmente, yo hablo en primera persona, conozco del Evangelio, conozco al Señor, bueno, pero ¿y este qué? Se volvió loco, como que sí, loco por amor a Cristo. Y comenzamos a tener represalias y comenzamos a tener problemas en nuestra familia, o a veces hasta con nuestras amistades, las antiguas amistades que antes teníamos una vez que llegamos al Evangelio, y el Señor ha cambiado todas nuestras vidas. Bueno, se volvió loco, entonces ya nos apartan.
A veces nosotros mismos también preferimos apartarnos. Y si estamos en un país donde hay persecuciones por el Evangelio, te quitan la casa, te queman la casa, tú no vales nada y hay una persecución horrible solo por seguir a Cristo. Pero Cristo también pasó por esos sufrimientos y fue glorificado. Y por lo que nosotros pasemos, recuerda esto, será momentáneo. Mañana moriremos y estaremos en la presencia del Señor. Y estaremos por la eternidad. Y aquí Pedro por eso incluye también los sufrimientos de Cristo, porque les está diciendo, Cristo sufrió, pero no se preocupen. Estos sufrimientos que están pasando, recuerden, hay una gloria más grande. Hay una gloria muchísimo más grande. Los profetas sabían que la profecía era algo futuro y ellos se estaban preguntando, pero ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Cuándo vendrá? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Entonces tenían una devoción por saber los detalles de la obra redentora de Cristo. Ellos querían saber qué era lo que estaba pasando. Y miren, Lucas capítulo 10, en el versículo 24. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Esto se lo está diciendo a los discípulos. Les digo, y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Jesús les está diciendo a sus discípulos, escuchen, lo que están viendo, muchos profetas quisieron verlo. Muchos profetas anhelaban ver la gloria, la gracia, anhelaban verme llegar. Y muchos profetas indagaron y estaban preguntándose que cuándo vendría, cuándo. Bienaventurados vosotros que me están viendo. O sea, si se dan cuenta, estos profetas, todo lo que estaban ellos, estaban desesperados y querían saber quién viene. Y resulta que por decirles, tomó la lotería a los apóstoles, a los discípulos, a las personas de esa época, les tocó ese momento. Que eras tú el que venía. Que eras tú el Mesías que venía. Ya llegaste. Los profetas estaban expectantes de este conocimiento, pero no lo vieron. Y si vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo del 13 al 15, y no lo voy a leer todo, dice, leo el 13 al 15 y después 37 al 39, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Dios les había prometido una tierra, pero aquí vemos 37-39 y nos dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Dios les ha prometido a ellos una tierra, y muchos de ellos es que estaban pensando era una tierra mucho más grande que era la celestial. Pero también Dios les había prometido a ellos, como vemos, también les había prometido una gracia más grande que venía. Algo más grande, pero a ellos no les importó morir, ser apedreados, lo que fuera, aunque no lo vieron. Estos profetas y toda esta gente fiel no vio esa gracia que venía, pero ellos indagaban. Ellos dieron su vida por ello. Ellos seguían adelante, seguían caminando.
Y vemos a una persona que se llama Simeón, un hombre justo ante los ojos de Dios, movido por el Espíritu Santo para acudir al templo, y él pudo ver la salvación. Y está en Lucas capítulo 2, 29-33, nos dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Recuerden que aquí María y José van a presentar al niño, y Simeón ha dicho: me ha tocado. Gracias, Señor, porque lo que tú habías prometido hace mucho tiempo, lo que muchos no pudieron ver, la gran salvación para los gentiles y para Israel, yo la estoy viendo aquí. Y dijo claramente: Señor, gracias, ya puedo morir en paz. Ya puedo morir en paz. Gracias porque me has permitido ver la salvación que tú habías prometido durante mucho tiempo. Y nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios también, porque estamos nosotros en la época de la gracia. Lo que Dios prometió a los profetas, lo que les dijo, lo que había prometido, llegó un día. Y hoy día nosotros podemos decir, leyendo los profetas y leyendo los evangelios, podemos decir: llegó. Y leyendo el libro de Hechos podemos decir también los evangelios, al final de los evangelios y el libro de Hechos: llegó, murió, sufrió, murió, resucitó, se fue y dijo que vendría y va a venir. Entonces, ¿cuál fue el ministerio de los profetas? Claro, si ellos están ministrando, entonces si no lo vieron, si no pasó nada, entonces ¿a quién estaban ministrando ellos? Los profetas ministraron, pero no para sí mismos. Miren, versículo 12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Diligentemente anunciaban del Cristo venidero, de la salvación venidera. Y todo lo que ellos anunciaron y no pudieron ver fue anunciado por Cristo a través de su palabra. Y en Cristo se cumplió todo lo anunciado por los profetas. Los profetas estaban haciendo todo para nosotros. Estaban haciendo todo para los apóstoles, para los discípulos, para esa gente que estaba siendo perseguida. Y Pedro les está animando: hey, escuchen. Esos profetas del Antiguo Testamento, todo lo que estaban hablando, todo lo que estaban profetizando, todo eso, era para que vosotros lo entendieran, para que entendieran que quien vino es el Mesías, quien vino es el Salvador, quien vino fue el que les dio esa salvación y por quien deben estar contentos. Entonces demos gracias también a esos profetas, y que los tenemos aquí en el Antiguo Testamento, y podemos leer a los profetas cuando el Espíritu de Cristo les estaba dando profecía. Recuerda que esa profecía era para que nosotros hoy entendiéramos quién venía, quién vino y quién va a venir. El cuarto punto: el ministerio de los evangelistas o los apóstoles. Los apóstoles se encargaron de anunciar las buenas nuevas ya cumplidas, y esta salvación fue servida a nosotros por los profetas. Como he dicho, vosotros han experimentado por la gracia de Dios lo que los profetas no pudieron ver. Y miren, Mateo capítulo 13, versículo 16 al 17, o creo que está Lucas, sí, lo tenemos. Miren, vuelvo y lo digo, ahora he cogido a Mateo, dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas
y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. El mismo Cristo diciéndole a sus discípulos, alégrense, alégrense, porque lo que otros no pudieron ver y estaban deseando verlo y querían saber cuándo venía, cuál es el momento, a qué hora, en qué punto, ¿será que lo vamos a ver? ¿Será que no lo vemos? ¿Será que sí? Ese deseo. Y murieron sin ni siquiera verlo. Es como decir que Dios les dijo, miren, adiós, no lo van a ver, no se preocupen, tranquilos, bye bye. Esto no es para vosotros. Y Jesús les está diciendo, alégrense, porque vosotros lo habéis visto. Vosotros lo estáis viendo. Entonces vivimos en un tiempo de cumplimiento y no de expectativa. Aunque todavía tenemos una expectativa, estar en su presencia por la eternidad. Que Él venga pronto y estemos con Él. Pero esa expectativa de que Él venía ya vino. Entonces los profetas estaban con la ley. Entonces tenían un intermediario los profetas que era Moisés. La ley de Moisés. Los profetas, la ley y Dios. Pero nosotros tenemos a Jesús y a Dios. Hoy día tenemos a Jesús como intermediario. El mismo espíritu que llenó de poder a los profetas para profetizar del Mesías venidero es el mismo espíritu que llenó de poder a los apóstoles para llevar el Evangelio. Y este mensaje ahora ha sido predicado por los apóstoles, el mensaje de salvación, miren, ese que llegó por la misericordia de Dios, que está reservado en los cielos, para lo cual somos guardados por Dios. La salvación llegó solo por su misericordia, Dios la tiene guardada en los cielos, pero Dios nos está protegiendo a nosotros para llegar allí. Y nos guarda, nos protege en medio de cualquier dificultad en la que pasemos. Entonces Dios venía revelando el amor de Cristo por nosotros. ¿Y qué vemos aquí? Entiende algo, que Cristo ya venía cargando el sufrimiento y dolor desde mucho antes de venir a la tierra. Mucho antes de Cristo venir a la tierra, ya Él sabía que venía a sufrir. Ya Él sabía que venía a morir. De mucho antes, ya le estaba preparando el terreno, ya le estaba preparando el camino. Desde mucho antes ya venía en su mente, voy a ir a morir, voy a ir a sufrir. Pero antes de yo llegar a sufrir, yo voy a anunciar al pueblo que voy a llegar, que me esperen, que ahí estaré, que sepan que voy. Y Él llegó y murió en la cruz. Y ya lo venía anunciando. Los profetas no lo entendían. Y los que estuvieron en su época, muchos lo entendieron y lo aceptaron. Y otros ni siquiera quisieron aceptarlo. ¿Cómo que va a venir un Mesías, un Dios, un rey, y va a sufrir y va a morir? ¿Cómo así? ¿Cómo que es eso? ¿Cómo que alguien débil? Querían a alguien que viniera, los judíos querían que viniera un rey que conquistara como el rey David y que matara y quisiera. No, este rey vino con poder a dar su vida y la dio en rescate por muchos y recuperó su vida porque Él dijo, yo doy mi vida y yo mismo la recupero. Y por último, los ángeles y nuestra salvación. En el versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cristo no fue a la cruz a morir por ángeles, Él fue a morir por nosotros. Y lo vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 6, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros espiritualmente somos la descendencia de Abraham. Y dice que no vino a socorrer a ángeles,
sino a la descendencia de Abraham. Y tenemos Hebreos 1:14, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos son ministradores de nosotros, que somos los herederos de la salvación, los ángeles. Y Cristo no vino a morir por ángeles, pero los ángeles están ahí expectantes. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos tienen un interés por nuestra salvación. Ellos han estado ahí en la presencia de Dios constantemente, primero que tú y que yo. Y ahí están en la presencia. Sabemos que unos siguieron a Satanás. Y sabemos que esos se apartaron. Y esos están en prisiones. Dice la Biblia, y esos muchos están por ahí, ángeles caídos. Y a esos no les interesa para nada tu salvación. Pero los otros que están con Dios, esos ángeles están expectantes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios no vino a morir por ellos, ni por los ángeles caídos, ni por los ángeles que están arriba. ¿Cómo va a trabajar Dios con ellos? Dios se encargará de ellos. La Biblia está clara, ya estos están perdidos. Esos tuvieron su oportunidad y aborrecieron a Dios. Estaban ahí en su presencia y siguieron a Satanás y siguen a Satanás. Entonces estos ángeles no necesitan, los ángeles no necesitan salvación, pero anhelan mirar a esta, anhelan ver lo que Dios ha hecho y hace por el ser humano. Ellos tienen una curiosidad y deleite santo sobre la salvación humana. ¿Qué drama? ¿Qué pasará? ¿Qué gracia de Dios? ¿Qué perdón de Dios? Estos ángeles estarán en su mente todos los días rompiéndose la cabeza. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dios con esta gente? O sea, ellos en la salvación, pero ¿qué es lo que pasa aquí? A nosotros eso no se nos ha llegado. ¿Cómo Dios está salvando a un mundo tan pecador? Y Efesios, para ir terminando, capítulo 3, versículo del 8 al 10 nos dice, a mí, hablando ya Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, la gracia del Evangelio, la gracia de Cristo, la gracia de la salvación, de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sí ves lo que dice ahí claramente? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? De la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Nosotros también estamos hablando de esta salvación a los ángeles. Nosotros también con nuestro caminar, nuestro andar, con nuestro gozo, con esa salvación que ha llegado a nuestras vidas, en la forma como nosotros nos comunicamos y andamos en esta salvación, los ángeles están viendo también y están aprendiendo. Porque recuerda, ellos no lo entienden. Cuando el Espíritu de Dios llega a ti, cuando el Espíritu Santo llega a ti, en el día que tú reconociste que tú eras una persona que estabas en pecado, apartada de Dios, y tú le entregaste tu vida a Dios, el Espíritu Santo llegó a tu vida. Los ángeles comienzan a ver qué ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado en esta persona? ¿Qué cambios tiene esta persona? Pero a pesar de que esta persona ha sido salva por Dios, sigue pecando, pero Dios sigue teniendo amor por él. Pero ¿cómo es esto?
Ellos también están anhelando y viendo qué está pasando. Dios no quiere utilizar a los ángeles para revelar su sabiduría a los santos, pero Él sí utiliza a los santos para revelar su sabiduría a los seres angelicales. Ellos están aprendiendo más de Dios a través de nosotros. Y nuestro privilegio es mayor que el privilegio que tienen los ángeles. Recuerda que ellos tienen un privilegio, están en la presencia de Dios todo el día y noche, a cada momento, 24 horas, 365 días del año, están allí con Dios constantemente. ¡Qué privilegio tan grande! Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos un privilegio mucho más grande. Como hijos de Dios, porque un día el Señor llegó a nuestras vidas y nos perdonó. Qué salvación tan maravillosa que nos ha regalado Dios. Y esto es lo que Pedro le estaba diciendo a estas personas, a estos expatriados, a estos creyentes que estaban siendo perseguidos. Esto es lo que Pedro les estaba anunciando. Gócense. Y eso es lo que la Biblia hoy día nos dice. Es lo que la palabra nos está enseñando hoy día. La palabra de Dios es una palabra viva. Es viva, es la misma ayer, es la misma hoy, es la misma por siempre y es la misma por la eternidad. Dios es eterno. Y lo que dice claramente, anímate, gózate en la salvación que Dios te ha regalado. Que si tú tienes un problema, que si tú tienes una dificultad, que tengas lo que tengas, recuerda que no hay nada más grande que la salvación. Y la salvación que Dios te ha regalado, esa es la ancla que nosotros tenemos para pasar a través de cualquier dificultad. Porque sabemos que tarde o temprano estaremos en su presencia. Tarde o temprano. Si tú en verdad le has entregado tu vida a Jesucristo, si tú en verdad has reconocido que necesitas de su perdón, necesitas que Él te perdone, necesitas que Él llegue a tu vida, que te cambie, escucha, es lo más hermoso que puede pasar. Me sucedió a mí hace 9 años atrás, cambió mi vida. Yo sé cuál es mi pasado, sé cuál es mi presente hoy día, y como siempre digo también, para atrás ni para coger impulso, pero sigo adelante, animado y gozoso en medio de toda esta pandemia y toda esta situación que cada día nos cambia y cada día las noticias y nos desesperamos. Pero cada día que me levante, sé que si muero, o sé que si pase por lo que pase, hay una salvación grande, que está ahí guardada en Dios, que nunca se va a dañar, se va a marchitar y no va a perecer. Amén. Padre Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias Señor por tu gran salvación, por tu misericordia, Padre. Señor, ponemos todas nuestras cargas en ti, Padre. Gracias por tu carta, gracias por los profetas, gracias por los apóstoles. Y gracias también, Señor, por los ángeles que tú has puesto, Padre, que estén allí también a veces para nuestro cuidado, y muchas veces, Señor, para nuestro cuidado, para servirnos. Y gracias porque no solamente, Señor, le ministramos nosotros a las personas alrededor de nuestras vidas, Señor, sino que también ahora comprendemos, Padre, que también ministramos a los ángeles, no para que sean salvos, sino para que ellos sigan poco a poco también entendiendo qué es esta salvación tan grande que tú has regalado y que has venido prometiendo, Señor, desde la antigüedad. Padre, gracias por esos profetas. Padre, qué lástima que en ese momento ellos no entendieron nada, pero Padre, sé que ahora mismo donde estén ellos estarán entendiendo, Padre, estando en tu presencia, Señor, estando gozándose, y sé que, Señor, tarde o temprano, Padre, estaremos todos, Padre, todos los que hemos llegado por fe a ti, todos esos profetas que confiaron
toda esa gente de la antigüedad que confió en ese Mesías que venía, todos los que confiaron en ese momento en el que el Mesías vino, que Cristo vino, todos los que hemos confiado que Cristo vino para perdonar nuestros pecados, Padre, estaremos allí en tu presencia, te miraremos cara a cara y entenderemos todo, Señor. Entenderemos, no más de lo que tú entiendes, pero gracias, Señor, entenderemos. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por esta salvación tan grande y hermosa, Padre. En el nombre de Jesús, amén.
ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siento yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre yo creé, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Pues nada, gracias, cuídense, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesús, el consuelo del Espíritu les guíe y les proteja esta semana también. Gracias. Nos veremos.